Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los saluda su amigo Elías Huerta Absijas y les doy la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos y amigas, abogados que se están conectando directamente en esta modalidad vía digital a esta interesante entrevista de Foro Jurídico, nuestra entrevista habitual de los jueves, en los que tratamos siempre temas jurídicos, temas legislativos, temas político-jurídicos de actualidad, temas académicos. Y bueno, pues hoy vamos a abordar un tema muy interesante, como es bien conocido en el foro, en la academia, o quizá todavía no es tan bien conocido. Pues la semana pasada, el día 7 de este mes de junio, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una importante ley, un importante instrumento eh, judicial, legislativo, que es el esperado Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y para ello, pues, contamos hoy con la valiosa presencia, cosa que le agradezco mucho, a mi querido colega y amigo, al magistrado Yopol Pérez Amaya Jiménez. Gracias, Yopol, por venir a platicarnos sobre este interesante fenómeno recién salido del horno legislativo, en el que pues ahora contamos en la comunidad judicial, en el foro, en la comunidad jurídica, con un código nacional en estas dos materias tan importantes. Gracias por acompañarnos y aprovecho también para darles la bienvenida a nuestros amigos que se están conectando con nosotros a través de Facebook Live. Bienvenidos a todos. Pues mi querido magistrado Yapol, gracias de verdad por estar aquí aportándonos tus conocimientos, tus reflexiones sobre este importantísimo tema. No, al contrario, muchas gracias, doctor. Te agradezco la invitación. Es para mí un gusto socializar este tema del Código Nacional que está sumamente socializado, pero bueno, me sumo a ello, esperando que no suceda como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Que tan se socializó que todo el mundo tomó cursos de distintos lugares y pues fue un caos. Creo que aquí tiene que haber cierta congruencia en cuanto a lo que se habla. Tenemos que tener mucha calma, saber dónde tomar estos cursos, estas certificaciones, no irnos, como dicen vulgarmente, doctor, con la finta, ¿no? Hay que tener mucha Exacto. calma este Código Nacional. Tenemos 4 años para analizarlo, para estudiarlo, para practicar las audiencias. Pero Bueno, estoy a pues la orden, doctor. gracias, Leopold. Nuevamente te reitero mi gratitud por disponer de este tiempo, por darse tiempo para poder analizar, comentar este código que conoces bien, que has estado formando parte de este proyecto de elaboración, de redacción, de integración, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país. Déjenme comentarle a nuestro auditorio que nuestro invitado de esta noche es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene una especialidad en Administración de la Justicia en materia civil, impartida por el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, tiene un máster en Derecho Civil y Familiar por la Universidad Autónoma de Barcelona, cursó el doctorado en Derecho en la Universidad Panamericana, y bueno, es un formador de formadores, un capacitador nato desde su plataforma laboral, que es ahora el Tribunal Superior de Justicia o el Poder Judicial de la Ciudad de México. Nos acostumbramos a que era el Tribunal Superior de Justicia de Federal, pero bueno, ahora es el Poder Judicial de la Ciudad de México. Y bueno, a mí me consta que como juez, nuestro invitado de hoy, Leopold Pérez, pues fue uno de los pioneros, jueces pioneros en la oralidad civil en México, algo de juez de proceso oral civil, uno de los 10 primeros, y además anduvo y sigue caminando por todo el país, capacitando en esa materia y seguramente en esta nueva que es el Código Nacional Civil y Familiar. Por todo el país andará capacitando
no solamente abogados, profesionistas, sino a los operadores del sistema de justicia, sobre todo a jueces. Él es también catedrático de varias universidades, de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la UP y de la UNAM. Y bueno, se desempeñó, como ya lo decía yo, como juez 17º civil de proceso oral en la Ciudad de México y actualmente es magistrado de la 7ª Sala Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México. Y bueno, él participó también en el comité redactor del Senado de la República, precisamente sobre este importante nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que nos va a platicar, que nos va a analizar a grandes rasgos. Es un instrumento muy grande, muy extenso, creo que 1200 artículos, en fin, ya nos platicará. Bueno, y además ha venido, desde que empezó este proceso, como él bien lo decía hace un ratito, desde el 16, 17, pues a estar arrastrando lápiz, estando analizando, yendo a intercambiar puntos de vista con diferentes juzgadores de todo el país para, pues, llegar finalmente a estar en este comité redactor que dio a luz este importante código. Así es que es un placer tenerte, mi querido Leopold, en esta tarde-noche para que nos platiques un poco, ya me adelanté, sobre el origen, las perspectivas, los puntos finos, cuánto tiempo tiene para entrar en vigor, cómo está proyectado entrar en vigor en todo el país, y de la mano de esta primera pregunta, bueno, ¿cómo le va a ayudar al sistema de administración de justicia, de impartición de justicia, este nuevo código? ¿Por qué es tan relevante? Gracias, doctor Huerta. Mira, yo quisiera comentar la importancia de este Código Nacional desde un punto de vista de cómo nació, como decías tú hace rato referencia. Este Código Nacional tiene sus cimientos, tiene sus bases o raíces en unas reuniones llamadas Diálogos para la Justicia Cotidiana, allá por el 2015. El secretario de Gobernación, entonces Osorio Chong, convocó al Instituto de Investigaciones Jurídicas, algunas otras instituciones de educación y a los poderes judiciales, tanto local como federal, de varios estados y el federal, para ponernos de acuerdo de qué estaba fallando en el sistema, qué problema había en el sistema de impartición de justicia. En apariencia, pues estábamos bien, todos estábamos felices, procesos escritos, sentíamos que era rápido. Cuando nos enfrentamos a las quejas y a las otras visiones, a ponernos el lente de las otras personas, vimos que sí, que necesitamos un cambio importante en nuestra administración de justicia. Solamente voy a poner un ejemplo, no tenemos tanto tiempo, amigo. Un ejemplo era quién lleva las audiencias en proceso escrito. Bueno, las audiencias en proceso escrito les llevan secretarios de acuerdos. Era difícil que el justiciable conociera al juez o que el juez conociera a los justiciables. Entonces, la visión que se tiene que dar es para el ciudadano. Entonces, los diálogos para la justicia cotidiana, la gran conclusión a la que llegó respecto a todas sus conclusiones es que el Código Nacional tiene que beneficiar a los ciudadanos. El Código Nacional no está, amigo, para beneficiar a magistradas, magistrados, juezas y jueces. No está para hacerles más fácil el trabajo. No está para hacerle más fácil el trabajo a abogadas y abogados, litigantes. No. El Código Nacional está diseñado para el beneficio de los ciudadanos que van a un juzgado y una sala. Para eso está diseñado. Entonces debemos de entender que todo lo que tiene el Código Nacional es en beneficio de los ciudadanos. Este es lo más importante de la creación, que la visión de su elaboración son los ciudadanos y que tengan pleno conocimiento del por qué estoy siendo juzgado a favor o en mi contra, desde el trámite hasta la sentencia. Esto me parece que es de lo más importante en términos generales. Yo diría, un poco sumándome a este comentario, que desde esta perspectiva, digamos, periodística del foro, de la academia, que es la con la que estoy más familiarizado, pues como lo fue en su momento con el Código Nacional de Procedimientos Penales, que
que como tú dices, a veces cuestionado, en fin, un poco se sigue todavía criticando, pues la primera gran ventaja es que damos un paso gigante de eliminar 32 códigos de procedimientos civiles y familiares para concentrar todo esto en un solo código nacional. Yo creo que esta es la primera gran ventaja indudable. Parece lógico, pero hay que decirlo, ¿no? Porque a veces la gente no está familiarizada con esto. Sobre todo quien no está detrás de un escritorio juzgando como tú, o quien no es litigante. Entonces dice, bueno, ¿y para qué me sirve un código nacional? Bueno, porque de entrada se van a eliminar códigos, códigos familiares y códigos civiles de todo el país y el federal. Entonces creo que es una importantísima primer objetivo. Y después, bueno, que ya se ha venido comentando en los análisis previos a este tema, pues que entramos de lleno a la modernización de la Administración de Justicia con este código, con el uso de las nuevas tecnologías, con la e-justicia, con el Internet. Y bueno, yo nada más un comentario de paso, decirle a nuestro auditorio, yo recuerdo que hace 3 años o 4 años que estabas tú precisamente en los primeros avances de este proyecto, nos escribiste un artículo muy interesante para la revista Foro Jurídico, cuando todavía la teníamos en versión escrita antes de la pandemia, donde ya nos dabas un adelanto de lo que hoy es una realidad. Entonces, bueno, definitivamente yo concuerdo contigo que los más beneficiados van a ser los ciudadanos, los justiciables. Pero bueno, danos algunas pinceladas de cómo, decías que hay 4 años para entrar en vigor, cómo está proyectado, se acaba de publicar, pero todavía no ha entrado en vigor el código, cómo va a entrar, cómo lo van a hacer los estados, cómo lo va a hacer la federación. Sí, mira, como tú bien decías, no solamente es desaparecer los códigos procesales de los estados y el federal, sino unificar todos los criterios, que es un cambio mm, tremendo con relación a criterios, por ejemplo, de precedentes y jurisprudencias. Imagínate, ya no van a interpretar 32 artículos, bueno, 32 códigos que de 900 cada artículo, cada Código. código, ya la Corte nada más va a interpretar el Código Nacional. Al cabo de unos años vamos a estar muy avanzados, lo que va a beneficiar mucho el manejo de audiencias, el manejo de teoría del caso, el manejo de recursos, y para la justicia federal, para el amparo, pues ya no tendrá que estar viendo cuál código aplica, ya tenemos el Código Nacional. En cuanto a la entrada en vigor, se publicó el 7 de junio y dice que entraba en vigor al día siguiente. Pero eso no quiere decir que sea aplicable porque tiene sus excepciones establecidas en los transitorios subsecuentes. Y son que tienen los estados y la federación tienen 4 años para mandar al Congreso de la Unión o al Congreso de cada estado un aviso para entrar en vigor, para la aplicación del Código Nacional en su estado. Es decir, se tienen que adherir al Código Nacional hasta límite máximo de 4 años. Si no lo hacen, en 4 años entra obligatoriamente en todos los estados. En el entendido, doctor, que puede ser, Eso es muy importante para que no se cuelguen los congresos locales, ¿verdad? sí, si no entran a los 4 años, ya en automático ingresan. Lo que sí piden los transitorios es que tenga ese aviso aproximadamente 135 días, no recuerdo el dato exacto, que sea con anterioridad, que no sea, oye, ya voy a entrar mañana. No, dame ciertos días. ¿Para qué? Para que se haga la publicación, los abogados sepan que tal día va a entrar, toda esta situación, porque este cambio de procesos locales y federales a un único proceso civil y familiar o varios procesos, varias vías civiles y familiares, representa aproximadamente el trabajo, imagínate lo que voy a decir, el 70% del trabajo de todos los tribunales del país y federal. Es el 70%. El otro 30% lo representa la materia laboral y eh, Penal. la materia penal. ¿Sí me explico? Entonces, si por ejemplo la materia penal que representa un 28%, 25, 30%,
fue un golpe tremendo para el cambio de procesal de comprensión y entendimiento de este código tan importante como fue el penal. Imagínate ahora que va a ser el 70%, ¿sí? Y es muy importante un Código Nacional de Procedimientos Penales con relación a que impacta a los delitos, ¿no? Es muy de alto impacto, la gente está muy interesada. Pero imagínate el cambio sustancial del cambio de procesos en cuanto a niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, de personas con discapacidad, de acciones de daño moral. Esto es algo tremendo, ¿sí me explico? No podemos estar diciendo, ya entramos mañana y ya aplica estas vías. No, espérate, tenemos en juego, yo creo que lo más importante de toda familia, de toda sociedad y de todo país, que son precisamente puntos álgidos en materia familiar. Donde más se tiene que cuidar es precisamente la materia familiar. También la civil cuando convergen estos grupos de atención prioritaria. Pero ojo, se tiene que tener mucho cuidado cuando entremos, cuando los estados vayan entrando paulatinamente o totalmente al Código Nacional. Yo pediría, yo sé que tienes tú mucho punch a nivel nacional, amigo doctor, yo pediría que se reflexionara bien, que lo hicieran los esfuerzos ya. Este esfuerzo de la implementación del Código Nacional tuvo que hacerse desde hace 3, 4, 5 meses. Tarde. Si apenas ahorita están visualizando y van a empezar a trabajar, ya es tarde. Entonces tienen que acelerar. ¿Para qué? Para entrar en 2, 3, 4 años, si quieren hasta los 4 años, pero tienen que trabajar ya los poderes judiciales de los estados para su implementación, porque el cambio de procesos, de un proceso escrito a un proceso oral y de un proceso de comunicación en papel a un proceso de comunicación digital, va a ser tremendo. Ya no es lo mismo decir, el abogado no está preparado, salte de la audiencia. No, aquí estamos jugando con personas que, por ejemplo, lo atropellaron y ahora hay que pagarle daño moral a la familia. O niñas, niños y adolescentes, grupos en grupos de vulnerabilidad, adultas mayores, mujeres en situación de violencia. ¿Sí me explicó? Es un cambio muy fuerte en cuanto a fondo, en cuanto a que va a trascender en un fondo y muy fuerte en cuanto a números. Todos los tribunales ya tienen que estar preocupados y muy ocupados en este cambio importante. Solamente quiero aclararte, doctor, que hay 2 transitorios que ya entraron en vigor el día jueves, el día siguiente de su El colegio, día siguiente, que fue el día 8, ¿no? el día 8. El Sí, 8 de esos ya junio. entraron con relación y también aquí hago un grito para todos los estados. Ya no pueden aplicar, aunque sus códigos procesales lo contengan, no pueden aplicar ningún tema de interdicción, ni la decisión, ni la forma procedimental en cómo llevaban la interdicción. Desaparece la interdicción. O procedimientos analógicos que lleven como consecuencia que una persona con discapacidad se le quite su capacidad jurídica. No, lo único que se tiene que hacer es emitir decisiones de apoyo. Solamente se le va a apoyar a la persona conforme sus propias particularidades. Pero se quita todo esto del médico alienista y todo ese tipo de situaciones. Ojo, jueces familiares, juezas familiares de los estados y a nivel federal. Ya está derogado el procedimiento de interdicción. Muy importante que tengan mucho cuidado porque puede dar lugar a una responsabilidad y ahora que está muy en boga esto de error judicial. Segundo, también para la aplicación de personas de desaparición forzada, también ya es aplicable supletoriamente el Código Nacional cuando las leyes de los estados ya contemplan un procedimiento para la declaración al respecto. Entonces, mucho cuidado con los últimos 2 transitorios, materia familiar el primero y el último, materia civil o familiar, dependiendo la legislación estatal de que se traten tratándose de personas de desaparición forzada. Mucho cuidado. Me comentaba yo, Paul, antes de entrar al aire, digamos, que bueno, ahorita tenemos, derivado de la pandemia, de todas estas nuevas aplicaciones de las tecnologías, un híbrido, ¿no? En el que en materia familiar, en materia civil, algunas cuestiones ya se hacen, bueno, ya se hace de oralidad también, completamente, Ujú. pero se sigue haciendo mucho de escrito. Con este nuevo código, cuando entre en vigor en alguna entidad en la Ciudad de México, va a ser ya 100%
oral con todos los principios que tiene la oralidad, la inmediación, la inmediatez, la publicidad, o va a seguir siendo híbrido? Mira, la idea es que lo híbrido desaparezca. Tiene que ser procedimientos digitales a futuro. Ahorita, por ejemplo, en la Ciudad de México, lo cual representa un gran costo y posiblemente en algunos estados, está conviviendo un expediente digital. La gente ya puede ver digitalmente sus expedientes como si fuera un libro de estos de lectura en computadora, pero aparte conservamos el expediente físico, en el entendido que es normal en un tránsito, pero no lo podemos conservar. En ese sentido, lo que debe de ir desapareciendo poco a poco es el procedimiento escrito y solamente subsistir el digital. Hay gente, doctor, que está preocupada por la aplicación de derechos humanos y el acceso efectivo a la justicia si es digital. La realidad de las cosas es que me parece más discurso que hecho, ¿sí? Porque en todos los expedientes físicos, las personas que interactúan van apoyadas por un abogado legal, más en materia familiar, ¿sí? O sea, nunca se va a dejar una persona sin asesor jurídico, ya sea porque él lo contrate o porque el Estado se los da. Y esas personas, asesoras jurídicas, tienen acceso al Internet. Entonces, es mucho más accesible a la administración de justicia que tú hagas una promoción en tu pantalla y le pongas clic y lo envíes al tribunal, que tú hagas una promoción en la pantalla, lo imprimas con gasto que representa, se lo entregues a tu pasante o al propio cliente y vete al tribunal a presentar. Se traslada, se forma, sube, se lo recibe, le ponen un sellito, el del archivo, el de la oficina de partes lo pasa al del archivo, el archivo agarra el expedientote, se lo pasa al secretario de acuerdos, el secretario de acuerdos le hace proyecto al juez, se aprueba, se regresa, se envuelve a mandar otra vez al archivo, se manda a publicar, al otro día lo que tienen guardados que ya se lo publicado se le pone los datos de publicación o si ya el mismo sistema digital le da el dato de publicación, qué bueno, y ya se pone a disposición de las partes para que lo vayan a ver. Todo eso nos podemos ahorrar si mando mi promoción que nació digital, se la envío al juez para que él haga su acuerdo que nace digital y en lugar de imprimirlo, que me lo manda a mi celular o a mi correo electrónico, doctor. Entonces, esto, lejos de constituir un detenimiento, decir, a ver, vamos a violar derechos humanos, no, no. Y en dado caso de que la persona lo abandone su asesor jurídico, puede hacer un promoción escrito y presentarla directamente en oficial de partes. No se les va a negar. Y lo que estamos planificando también nosotros es hacer kioscos donde las personas pueden ir a hacer su promoción digital con internet y acceso directo a su expediente en un juzgado. Entonces tenemos que buscar todas las herramientas. Claro, esto es en la Ciudad de México, pero esto es nacional. Pero si en Oaxaca, Chiapas, Guerrero tienen problemas de conectividad y eso, bueno, tendrán que convivir en algunos casos el expediente físico con el electrónico, hasta en tanto lo electrónico tiene la potencia necesaria para desaparecer lo escrito. Pero creo que por ahí tenemos ya que ir, incluso por una cuestión de derecho ambiental, doctor. Tú tienes mucha experiencia en estos temas, las capacitaciones, los procesos de implementación, pero bueno, hasta ahora sé que han estado interviniendo también un poco ustedes, el grupo asesor, aunque sean magistrados, juzgadores civiles, también en lo laboral que ha representado un gran reto para la justicia de la Ciudad de México. Pero yo quisiera hacerte una pregunta y pedirte tu punto de vista. La verdad es que no queda otro camino y es lo más fácil, la justicia digital. Ojalá pudiéramos acceder en las condiciones ideales que tú planteas, con las excepciones de los estados que tengan conectividad, a poder tener expedientes digitales en justicia, poder no tener que ir a los juzgados, no trasladarse, sobre todo en la Ciudad de México, en los centros urbanos. Es ideal. Sin embargo, vivimos un fenómeno muy caótico con la pandemia, cuando no había otra manera de asistir a la posibilidad del acceso a la justicia que no presencial, que a través del Internet. Pero vimos que, salvo el Estado de México, no hubo capacidad del aparato de justicia, inclusive del federal, y lo digo desde una experiencia personal, para que pudiéramos tener la firma electrónica, los abogados. Ni modo que los justiciables vayan a tener todos firma electrónica. Costó mucho trabajo. Yo me tardé
meses para poder tener una firma electrónica del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, y ya no se diga del federal, que es mucho menos el número de asuntos. ¿No será que esto pueda significar un cuello de botella para que puedan entrar en vigor, para que pueda operar realmente estos paradigmas positivos, modernos, que nos trae este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, sobre todo en materia familiar, de que se nos vaya a estar frenando el acceso a la justicia porque no hay suficiente capacidad de las instituciones de administración de justicia para poder tener firmas digitales para todos los usuarios, sobre todo los abogados? No sé cuál sería tu reflexión. Claro, la firma digital va a ser una situación de preocupación, pero me parece que la firma electrónica como se inició, ojo, en materia federal, la iniciaron incluso antes de la pandemia, recordarás, ¿no? Ya existía antes, incluso nosotros hicimos un convenio como Poder Judicial con la Federación para mandar los expedientes vía electrónica, pero no se pudo llegar a buen puerto. Y nosotros lo hicimos en plena pandemia. Obviamente, pues fue un grito de desesperación de, a ver, no vengan, les damos, y tampoco ya volver a cerrar, ¿sí me explico? Claro, Pero ahora se tiene que hacer un buen diseño de una firma electrónica muy accesible y que ya no tardes tanto en sacar tu firma electrónica, ¿sí me explico? Pero además el Código Nacional amplía el término, ya no solamente tiene que ser necesariamente una firma electrónica, sino que puede ser cualquier medio de comunicación que tú señales para el efecto de que te lleguen las notificaciones. Posiblemente para la demanda y contestación si requeramos firmas electrónicas, pero si tú dices, quiero que me mandes a mi WhatsApp, yo te notifico vía WhatsApp. Si tú pides tu correo electrónico, yo te mando a tu correo electrónico. Y ya ingresado una vez, ya va a ser muy sencillo. ¿Qué es lo que estamos ahora tratando de pugnar? Es que solamente existe una sola firma electrónica de judicial, una sola, o la federal o la CONATRIP genere convenios de colaboración de que tu firma en la Ciudad de México, doctor, te sirva para todos los demás estados y a la inversa, para no estar jugando y hacer un banco de datos de firmas. Es decir, tenemos los 4 años de vacatio legis para el efecto de situarnos en este punto que es de vital importancia la firma electrónica, porque la firma electrónica lo sacan los abogados, pero no las partes materiales. Pero ¿qué podemos hacer, doctor? Ojo, nos hemos acercado con los colegios de notarios, y eso también ojalá un día nos invites a ellos y a mí, y veamos este tema, ¿no? Es muy bonito. Es decir, desde que tú vas y celebras un contrato de apertura de crédito, un contrato de compraventa, cualquier contrato ante notario, el notario te genera tu firma electrónica. O sea, no necesariamente tiene que ser una firma electrónica del Poder Judicial, sino cualquier firma electrónica avalada por un organismo como los colegios de notarios. Entonces tú vas y la persona, Juan Pérez, ya tiene su firma electrónica. No le pagan o no, pues yo lo promuevo vía electrónica sin necesidad de que la abogado vaya y se forme, sino que se genere directamente en el acto jurídico. Eso lo tenemos que empezar a ejemplificar a futuro para que, y también, ojo, perdón, me regreso, todos los contratos estamos tratando de que sea ya digitales. Ya un código QR y tú lo exhibes tu código QR con tu demanda digital y el juez lo escanea y ahí sale su contrato de apertura de crédito, su contrato de compraventa. Si empezamos con esto y empezamos a generalizar, por ejemplo, los pagarés digitales, eh, eh, donde venga tu firma electrónica y todo este tipo de situaciones, vamos a crecer mucho. Es decir, la firma electrónica ya tiene que ser un uso común de las personas que tengan una firma electrónica no para el SAT, no, para actos jurídicos de contratos o de promoción de demandas y contestaciones de demanda. Vamos a trabajar duro en eso, doctor, y ya te tendré buenas noticias. Pero Oye, sí aquí estamos pensando. te pregunta alguien del auditorio, en este contexto, lo que estás comentando ahorita, que qué opinas de vincular la firma electrónica con la cédula profesional. Sería muy bueno también que profesiones, un convenio con profesiones, que te dijera, a ver, para darte tu cédula profesional te voy a dar una firma electrónica y ya el abogado ya sale con una firma electrónica. Muy buena idea. No lo había pensado, pero sería excelente, excelente esa idea. Yo creo Todo que lo estas que abone sería bueno. son medidas muy interesantes hacia la modernización y la agilidad de la impartición de justicia. Y sobre todo, como tú dices, bueno, pues al final de cuentas, ¿quién debe ser el beneficiario? El público, el justiciable, la gente que
tienen necesidad de acudir a un tribunal. Y además un dato que dabas tan importante como que más o menos el 70% de los asuntos que hay en el país, de los asuntos que están ante tribunales, son de carácter civil y familiar, de tal suerte que pues, es la gran mayoría y qué bueno que surge este instrumento que va a agilizar todo. Platícanos un poco, ya que hablabas de los notarios, cómo va a avanzar un poco, cómo se va a agilizar estos temas que aparentemente se tienen que llevar nada más ante un tribunal, ahora con otras atribuciones que van a tener los notarios, ya también más evolucionados. Creo que ya la ley del notariado, también producto de la pandemia, o no sé si está en la ley, o sea, algún tema consensual, pues ya permiten que se hagan inclusive hasta testamentos con firma electrónica, como tú bien decías, porque pues era un riesgo que la gente, además la gente que estaba, mucha parte de la sociedad enferma, contaminada, y pues no podían ir al notario, algunos con peligro de morir, y no podían hacer su testamento, y se tuvieron que modernizar. Y ahora con este código tengo entendido que hay nuevas figuras que los notarios van a poder hacer coadyuvantes de los jueces. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Sí, sí, solamente cerrando el tema de la firma electrónica, ojo, que quede claro, eso no va a ser un obstáculo. Quien no quiera presentar su demanda con su firma electrónica puede hacerlo físicamente, ¿sí? Y ya el juez le Presencialmente. integrará un expediente digital y adelante, así continuamos. Nunca va a ser un todo sí o un todo no, pero la tendencia es que poco a poco en unos años, pues si tú quieres en 5, 6, 7, 8, 10 años, doctor, ya todo sea digital y todos los abogados litigantes, desde que tienen su cédula profesional, ya tengan su firma electrónica, ¿verdad? Eso sería una idea maravillosa. Nada se va a cerrar, nada se le va a decir al abogado, ahora vas con tu firma, o si no, no promueves, nunca va a suceder eso. Por lo que toca al Colegio de Notarios, hemos tenido algunas reuniones, no tengo eh, pues, ni la autorización, ni el conocimiento a hablar por ellos, pero muy someramente te puedo comentar que ellos están muy preocupados y ocupados por que todos sus contratos y sus documentos sean digitales, y también por la utilización de firmas digitales. Lo único que tienen que hacer y que ellos están ya trabajando en ello es, primero, que sea compatible con cualquier sistema, los medios electrónicos donde van a llevar a cabo la conservación de los documentos. No va a ser que llegue a un poder judicial y pues nuestras computadoras son de hace 10 años y no podemos abrir el documento. Eso va a ser un problema de la compatibilidad. Y segundo, la fe pública. No es lo mismo la fe pública presencial, a ver, siéntese cómo está, cómo se encuentra. Oiga, usted va a heredar, sí, y ante su fe notarial, pues se lleva a cabo la herencia, que hacerlo en pantalla. ¿Sí me explico? Eso están preocupados y ocupados también los notarios. Pero sí están totalmente, como tú lo acabas de hacer referencia, conscientes de que tienen que pasar a la era digital también para llevar a cabo sus actos jurídicos notariales. ¿Y cómo ves tú la percepción o la recepción de las reglas de este nuevo código? Tú que viajas con frecuencia por todo el país interactuando con tus colegas jueces y otras entidades, ¿cómo lo están recibiendo? Apenas pues está saliendo del orden y hay un proceso largo, ¿no? Dices 4 años. ¿Cómo Sí, ves? mira, yo te voy a poner o sea, fíjate, estos vinieron hace algunos años, aproximadamente 2016, 2015 de Corea, y eran los primeros 3 lugares de créditos comerciales del Doing Business del Banco Mundial. Ellos dijeron, si nosotros tuviéramos esta oralidad, pero ya tenemos el sistema digital, seríamos siempre los primeros lugares. Y se vean la experiencia de nuestra oralidad y nos dijeron, si ustedes estuvieran digitales, serían el primer lugar en crédito y cobro de créditos comerciales. Ahora ya tenemos la oralidad, tenemos el procedimiento digital y todas las vías, arrendamiento, divorcio, todo puede ser digital si las partes lo quieren. Primero va a ser vía lección, después va a ser vía convencimiento, el traslado. Entonces, ¿cómo se está recepcionando? Generalmente de preocupación y en algunos lugares de que no se puede. No, claro que se puede, o viejas críticas como por ejemplo la inmediación, doctor, dicen.
Oye, pero la inmediación siempre ha existido. Sí, siempre. La contradicción, sí. Todos los principios siempre han existido. Pero lo que hace la oralidad y el sistema digital es que potencializa, le aumentan su fortaleza. No es lo mismo la inmediación del juez en su privado y viendo las audiencias de lejos, que estando en audiencia respondiendo las peticiones de las partes. Es muy distinto. No es lo mismo la contradicción, doctor, y ahí tú no me vas a dejar mentir. La contradicción en audiencia, en un escritorio con el secretario de acuerdos, Y que con el sentado en juez, tu escritorio en una videograbación con el juez. Se claro. potencializa la fortaleza. Entonces, sí, siempre ha existido, pero este de convencerlos de que la oralidad no es la audiencia de escritorio y no es la misma inmediación y contradicción, sino que se fortalece, es lo más difícil, es de los puntos más difíciles. Y posiblemente ahora el problema sea más grande en materia familiar, que hay estados que no tienen la experiencia de la oralidad en materia familiar y me preocupa un poco los perfiles. El perfil del juez oral tiene que ser a través de una comunicación sencilla. Si ustedes se meten a YouTube o donde quieran y ven una audiencia oral con tecnicismos jurídicos, sea civil, sea mercantil, sea familiar o sea penal, y lo ven con tecnicismos jurídicos, esa no es una audiencia oral, esa es una audiencia escrita verbalizada. Elección de perfil de que el juez se tiene que comunicar de manera eficiente y eficaz con las personas es la más alta resistencia. Y piensan que el número de asuntos familiares y civiles no va a ser posible llevarlo a la oralidad. No, no va a ser posible, pero lo que quiere la oralidad es disminución de asuntos, porque algunos de los asuntos se van a ir con los señores notarios y muchos de nuestros asuntos van a quedar en conciliación o mediación, esperando esa nueva ley general de métodos alternativos de solución de conflictos que también ya se encuentra elaborando en el Senado. Entonces, es una expectativa muy grande la que se tiene, pero también hay mucha incredulidad e incertidumbre, como todo tipo de cambios. Recordarás en 2013, cuando la oralidad mercantil, yo recuerdo 2011, 2012 que estábamos trabajando, pues nos tiraban de que esto iba a ser una simple moda y que iba a transitar y que al rato iba a desaparecer. No solo desapareció, ya está en materia administrativa, laboral, En y todas, ahora todas las familia materias, ya civil. prácticamente. Ya todas las materias son orales. No pasó de moda y al contrario, se potencializó la oralidad en todas las materias y se fue perfeccionando su naturaleza y su desarrollo en sistemas de audiencias. Y ahora, con la comunicación digital, vamos a avanzar bastante. Nada más es cuestión de que confíen en este Código Nacional, que me parece bien estructurado, muy novedoso en muchas cuestiones, pero lo principal es que va a ser beneficio de la ciudadanía y que va a ser métodos interpretativos más uniformes, por lo que tú comentabas, que van a desaparecer los códigos de los estados. Fíjate, Leopold, que pues desde los diferentes foros o plataformas donde participamos siempre hay una crítica hacia los poderes judiciales, más allá de la que estamos viviendo hoy por otras razones políticas más que de justicia, de administración de justicia. Siempre se piensa en tres temas cuando se enfrenta a los aparatos de justicia. Una, que los juzgados, que los tribunales no son transparentes. Dos, que no se respetan los derechos humanos. Y tres, que no hay un verdadero acceso a la justicia. Desde tu perspectiva, ¿qué nos podría decir con este nuevo código? Claro, no podemos hablar como si ya estuviera implementado en este momento. El proceso está Mm. comenzando para cambiar paradigmas, capacitar a todos los operadores de justicia, a los abogados, en fin. Pero, ¿qué ventajas nos da este código frente a lo que vemos por venir en relación con estos tres grandes tópicos: respeto a derechos humanos, transparencia, particularmente verdadero acceso a la justicia? Ujú. Digo, ya nos Sí, ha mira, salpicado un poco esta respuesta, pero me gustaría que con tu sí, claro. experiencia nos dieras una Este, respuesta. este Código Nacional atrae
lo que no era necesario, pero lo atrae muchos principios de derechos humanos. ¿Sí me explico? Y ya los aplica directamente en la norma. No era necesario, pero ¿por qué se hizo, doctor? Porque mucha gente, todavía con ese sentimiento de derecho positivo, busca en la norma del Código Procesal o en la norma del Código Civil la respuesta para la elaboración de su demanda o sus excepciones o su respuesta de lo que va a hacer durante el procedimiento. Es difícil poder entender y comprender que a pesar de que ya entramos a la aplicación de tratados internacionales en cuestión de derechos humanos o convenios internacionales, se sigan aplicando tratados solamente en cuanto a un discurso o en un simple copiar y pegar criterios de tratados de derechos humanos, pero no en la forma sustantiva de hacerlo valer. ¿Sí me explico? Parece cuestión que nada más es en las sentencias parece más una cuestión de adorno, un cambio sustantivo. Entonces ahora se habla de violación a derechos humanos en lugar de violaciones a principio 14 constitucional. Entonces no queda exactamente lo mismo, pero solamente el discurso se aplica en derechos humanos y piensa que ya con esos derechos humanos. Bueno, para evitar este problema, ahora el Código Nacional aplica muchos principios de tratados internacionales, como ajustes al procedimiento, pro persona, prevalencia de la prueba, litis no cerrada en materia familiar, o sea, principios que estaban en las jurisprudencias o en tratados internacionales, los recopila este Código Nacional. Y en muchos de los artículos, por ejemplo, en tratándose de la adopción, en tratándose de la guardia y custodia, en tratándose de entrevistas con niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, se privilegia la aplicación de tratados internacionales sobre el propio Código Nacional. Se da, ¿por qué? Porque el Código Nacional, todos los artículos son, se emiten y que son fríos. Ahí está el artículo, pero los tratados internacionales, su aplicación va siendo conforme va cambiando la sociedad, se va modernizando. Entonces, pues, ¿sabes qué? Yo aplico un principio que es mutable con el tiempo y con el lugar, en lugar de una norma jurídica de estructura cerrada. Y esto ayuda mucho para la aplicación de derechos humanos porque ya no nos enfrentamos a una norma creada por el Estado de regulación estricta, sino a un principio que da lugar a que fluya la solución del problema. Esto es en cuanto a tratados internacionales y derechos humanos. En cuanto a la desconfianza que generan las personas, los poderes judiciales, me parece que esta es una gran oportunidad para tratar de revertir esta situación. Entre más audiencias orales llevamos, entre más la juez o el juez esté presente, recordemos, si hay apelación, doctor, la sala tendrá que abrir una audiencia oral donde el abogado litigante explique sus agravios y una vez que termina la audiencia y los magistrados circulan su proyecto y ya lo tienen, antes de mandarlo a publicar, la magistrada o el magistrado ponente salen a explicar su sentencia. Cada vez que un juez o jueza explique la sentencia, cada vez que una magistrada o magistrado explique su sentencia de manera razonada, ojo, explique con lenguaje de derecho cotidiano, entonces vamos a ir adquiriendo legitimación y mayor reconocimiento de la sociedad. Siempre y cuando no salgamos a agarrar un papel y a leer ahí empezar, esto, pues no. Tenemos que salir a explicar respecto de la problemática que estamos solucionando y argumentos razonables del por qué los agravios fueron fundados, por qué la acción fue procedente o no fue procedente. Me explico, esto nos va a dar legitimación. La oralidad lo que busca es credibilidad y como consecuencia legitimación de la sociedad. Y en cuanto al acceso efectivo a la justicia, este punto que tú dijiste de la firma electrónica, de lo cual se va a trabajar arduamente y que las promociones se dé la aptitud de que sean digitales, me parece que lejos de perjudicar va a beneficiar porque la comunicación va a ser más rápida, más eficiente y no vamos a tener que estar gastando en papel y ya la gente no va a tener que estar pagando para que pues, necesita dejarme para el pasaje del pasante y que se pase a unos tacos allá para de niños héroes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además, por ejemplo, una audiencia digital, doctor, imagínate que yo estoy en mi privado y tú ahí donde estás ahorita estamos llevando una audiencia y los testigos en su casa, en su pantalla, y si no tienen acceso a los testigos, en el despacho del abogado y llevamos la audiencia de manera remota. E incluso ya hablan de audiencias donde estén los hologramas en el juzgado de los abogados, ¿no?
o de los testigos declarando. Imagínate hasta dónde vamos a llegar. Yo te digo una cosa, doctor, yo creo que es más seguro con relación al acceso efectivo a la justicia, es más seguro que tú me des que tú tengas tu firma electrónica y con ella promuevas, ya sea notarial o lo que sea, que una firma física. Hay una infinidad de despachos que dicen: "Oye, hay que promover, ya se nos están venciendo los 3 días, fírmale", le dicen al pasante, fírmale. Y luego vienen los incidentes de nulidad. O sea, es más falsificable una firma física que una firma electrónica. Entonces, creo que el acceso a la justicia, cuando trabajamos bajo sistema digital y bajo sistema de oralidad, que da mayor eficiencia y eficacia a todo, el acceso a justicia se va a potencializar. Porque una audiencia de las más difíciles, juicio escrito civil, 3, 4 horas, tú lo sabes, doctor, o a veces hasta 10 horas. Juicio oral, la más difícil, la más amplia, 3 horas. Porque no es lo mismo que estemos platicando a que tú me digas, doctor, espérese, espérese, o que yo te diga, espérese, doctor, deja que mi mecanógrafa diga todo lo que tú dijiste. Claro. Ahí vas poco a poquito, y esto, y el otro, y allá, y hasta la idea se te va. No, aquí queda todo biograbado. Ya nada más ese cambio de biograbación a, a traducción o mandarlo todo a la escritura es un cambio de tiempo enorme, lo que va a dar lugar a que en lugar de tener 3, 4 audiencias, podemos tener hasta 6 audiencias importantes diarias. Mira, aquí hay una pregunta de René Santillán un poco en relación con lo que estás platicando en este momento de los cambios que va a haber, de nuevos modelos, en fin, con las figuras procesales que trae el nuevo código. Dice, bueno, ¿qué tiene más valor, la sentencia que se dice oralmente o la que se entrega por escrito? Yo creo que hay una Sí, confusión ahí, pero bueno, pero es una pregunta y te la dirijo sí, tal sí, cual. sí, sí. Ya el maestro Rodolfo Vigo, en algunos artículos que ha documentado, ha explicado esta situación y muy concretamente lo digo. eh, la sentencia es por escrito, ahí vienen los fundamentos. Por eso es importante los fundamentos y motivaciones. Es importante que el juez explique la sentencia, no funde y motive la sentencia, ni lleve un resumen de la sentencia. Es una explicación de derecho cotidiano. Es decir, los fundamentos que a veces son poco entendibles, el Técnicos, contenido de los artículos, muy técnicos, tiene que traducirlo el juez, la magistrada, el magistrado tiene que traducirlo a un derecho cotidiano, a un español muy liso y llano, y decir por qué te toca elegir la casa, por qué no, por qué los niños y las niñas van con la mamá y por qué no con el papá, pero no técnicamente, sino a través de palabras de derecho cotidiano, de un español muy simple, sin tecnicismo ni leyendas jurídicas sacramentales. Por eso el juez tiene que tener mucho cuidado de no exceder el contenido de la sentencia cuando le explique, pero si solamente le explica, no se puede exceder porque está explicando algo que ya documentó. ¿Sí me explico? claro. Fíjate que hay un par de preguntas partiendo del supuesto de que este es un código nacional de procedimientos, no es un código que trae digamos, la definición de las figuras, porque dice, bueno, a partir de lo que comentabas y de algunas otras inquietudes que hay, dice, bueno, entonces desaparece el juicio de interdicción, ¿qué va a pasar con los divorcios causados? Yo creo, no es que vayan a desaparecer, lo que están variando son las reglas procesales para que sea más expedita. ¿Cuál sería tu reflexión al respecto? Y el Código Nacional de Procedimientos Civiles, se tratándose de personas con discapacidad, establece una jurisdicción voluntaria para emitir apoyos a la persona con discapacidad, pero no para quitarle voluntad, quitarle capacidad y sustituirlo con la capacidad o voluntad de una tercera persona. Ya no, él va a seguir teniendo capacidad jurídica, solo que para algunas cosas va a requerir apoyo. Ya está establecido bien en la jurisdicción voluntaria. Ojalá algún día ya se dé un curso más en lo particular. Pero, por ejemplo, del divorcio ya no se habla de divorcio con causa o encausado, ya no es bilateral o unilateral dependiendo del número de personas que se quieran divorciar. Si uno de ellos es el que se quiere divorciar, bueno, entonces vamos al divorcio unilateral y será contencioso y será a través de un juicio oral. Si es bilateral y no hay hijos y no hay bienes, va a ser muy sencillo. Pero si hay hijos y bienes, pues presenta un convenio, el juez te lo prueba, incluso a través de videollamada, así como estamos tú y yo, dicen, ya nos queremos divorciar, aquí está el convenio, el juez lo aprueba y adelante.
lo que se hace es mayor agilidad en los procedimientos, principalmente en estos temas de divorcio, ¿no? Algo muy importante también es que cuando es unilateral y se va a un juicio, entonces el juez en la sentencia definitiva se lleva etapa postulatoria, audiencia preliminar en sus dos fases, como está en la Ciudad de México, fase 1 ante el secretario de acuerdos, fase 2 ante el juez y después la audiencia de juicio. El juez cuando dicta sentencia ya los divorció desde el inicio, pero con la sentencia definitiva se va a ocupar como hace años se hacía, la guardia y custodia definitiva, los alimentos definitivos y todas las consecuencias definitivas como la división de bienes y de cosa común. Todo se va a llevar a cabo en la sentencia definitiva, ya no a través de multiplicidad de incidentes. Y cualquier conflicto que surja de esta familia, el mismo juez siempre va a conocer. Ya no se va a llevar una multiplicidad. Ah, no me gustó cómo resolvió el juez Elías Huerta. Me voy con la jueza de allá al lado y a ver qué ella me decide. Entonces tenemos dos resoluciones contrarias o contradictorias bajo el derecho de acceso a la justicia. No te doy el derecho de acceso a la justicia, pero demuéstrame que efectivamente un cambio de situación jurídica de lo que se resolvió con anterioridad. Entonces le estamos dando mayor unificación y mayor auge a los procedimientos, principalmente de divorcio bilateral o unilateral, son mucho más rápidos y se centra todo la litis en el juicio, ya no a través de incidentes. Entonces creo que esto va a ayudar bastante. Y ojalá sea digital para que ya no estén formados ahí en Plaza Juárez, horas y horas Claro, para poder subir a presentar una promoción escrita, pues hazlo claro. digital, ¿sí me explico? Yo sé que puede haber críticas en cuanto a que los expedientes digitales no están todavía todos bien llenados o hay problemas de visualización. No Claro, son yo les pido, perfectos, pues. vamos poco a poco, estamos transitando poco a poco, pero vamos bien, vamos bien. Aún no es obligatorio, pero cuando sea obligatorio, créanme, vamos a estar listos para que sus expedientes digitales den certeza jurídica. Pues mira, mi querido magistrado Yapol, es muy interesante todo lo que nos estás comentando. Hay cerca de 150 personas conectadas de varias entidades del país. Me da mucho gusto. Y yo quisiera preguntarte dos cuestiones. Estamos ya en la recta final de nuestra entrevista. Y desde luego que hay muchas preguntas del público, más que de costumbre, pero pues yo también tengo algunas Me imagino. inquietudes. Eh, por ejemplo, en materia familiar, ahora hemos visto cómo hay una explosión y cómo los juzgados familiares cada vez están más llenos, las pobres juezas y los jueces no tienen tiempo de estar llevando las audiencias que llevan a los hijos, que el divorcio. Entonces yo creo que esto va a ser una apertura muy importante para agilizar todo esto. ¿Qué sería si rápidamente tres ventajas que va a tener la aplicación de este nuevo código en materia familiar, para los temas cotidianos, las pensiones alimenticias, el divorcio? Pero lo que ya nos dijiste poderte divorciar encausadamente con una conferencia como esta, ¿no? Y no tener que estar yendo, esperar, en fin. A ver, ¿cuáles Sí. serían tres rápidas? Mira, en materia familiar, tres grandes ventajas. Uno ya dijimos que es que ya no hay con causa o sin causa, ya es unilateral y bilateral y que se le da una gran aceleración y se unifican todos los puntos que tiene que resolver, el juez los tiene que resolver de manera provisional cuando admite la demanda, los puede revisar las medidas que haya tomado en la audiencia preliminar y en sentencia definitiva resuelve todo el conflicto. Esto va a ayudar mucho a la materia familiar. Otro, se establecen bastantes jurisdicciones voluntarias, entre ellas precisamente para emitir apoyos a personas con discapacidad. Este también es un avance tremendo. Otro, se habla de personas, se establece el procedimiento de desaparición forzada. Esta es una exigencia de muchas asociaciones civiles de que no están descontentos con ese procedimiento de desaparición forzada por delito. ¿Sí? De aquí a que se determina si hay delito o no hay delito y ya se determinan los efectos jurídicos de la persona desaparecida, ellos no era factible esta situación. Este procedimiento es muy bondadoso, el de la persona con desaparición forzada. Otra situación es que los juicios sucesorio testamentarios o intestamentarios en todo el país nos van a poder llevar los notarios a llevar a cabo estos procedimientos para despresurizar las cargas de trabajo. Y además que estos procedimientos también pueden ser digitales y bajo sistemas de audiencias.
Y otro punto muy importante, incluso en materia civil y familiar, la ejecución de las sentencias se van a llevar a cabo audiencias de aveniencia para negociar cómo voy a ejecutar o cómo voy a llevar la ejecución forzada de mi sentencia definitiva. Ya no es esa notificación personal y que si no lo cumples te lanzo. No, señalo una audiencia y ahí nos ponemos de acuerdo cómo se lleva a cabo el lanzamiento o cómo haces la entrega y la desocupación de cómo haces la entrega del menor de edad, ¿no? Llevas una audiencia, ya no es a través de notificaciones personales. Y otro gran avance en materia civil y familiar es el recurso de apelación, donde se oralizan los recursos. Esto, a grosso modo, serían grandes avances. Claro, muy fundamentales. Pues mira, yo quisiera hacerte un par de preguntas más. Ya estamos ahora sí llegando a la parte final del programa, pero tú hablabas al principio de la entrevista de estas problemáticas que hubo con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y bueno, yo lo ampliaría un poco. Tuvimos un gran problema en la implementación del sistema penal acusatorio y desde luego de poner, y los seguimos teniendo actualmente, de llevar a buen puerto la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales. Porque uno de los fenómenos importantes que fue casi el talón de Aquiles de estas implementaciones fue la capacitación de los operadores del sistema de justicia y la capacitación también de los abogados públicos y de los abogados privados. Entonces yo te preguntaría, para no incurrir en estos mismos errores, y tú que eres un capacitador de oficio, me consta, ¿cuál es la ruta crítica? ¿Cuál es la perspectiva? Porque sí se requiere una capacitación para que la gente entienda todas estas nuevas figuras, todos estos nuevos procedimientos. ¿En qué están pensando? ¿En qué pensarías tú para que esto pueda lograrse con una buena capacitación, insisto, de operadores del sector justicia y de abogados? Se te fue el... Ahí está, ya. La capacitación, como tú lo mencionas, es fundamental para este cambio de procesos orales digitales, donde se potencializa la inmediación y la contradicción, es de vital importancia. ¿Qué es lo que yo estimo que se tiene que hacer? Mesas de trabajo de todos los que tienen que ver con el tema, es decir, Poder Judicial, la UNAM, USEMPER, todas las universidades y poderes judiciales sentarse a ver qué vamos a hacer. ¿Sí me explico? E incluso ya empezar a cambiar las materias, las tiras de materias de las licenciaturas y a los muchachos meterlos más a aulas, a salas de oralidad que a aulas. Tienen que llevar más clases en salas de oralidad. Ya las clases tienen que mutar, ya las materias tienen que cambiar. Tenemos todos que sentarnos a platicar y hacer los cambios que sean necesarios, sin burocracias y sin estar dando largas a los temas, porque si no, las universidades van a quedar tras del tema de oralidad y de los sistemas digitales. Por eso es que hay tantas dudas en el sistema digital y tantas dudas en cuanto a la oralidad de que no es lo mismo un sistema digital que un sistema de Presencial. procedimiento de presentar las promociones, no es lo mismo. No es lo mismo audiencia de escritorio que audiencia oral. Es muy importante la capacitación, pero el Poder Judicial solo no puede. Las universidades solas no pueden, es multidisciplinario. Entonces tenemos que hacer reuniones de trabajo de colegios, barras, universidades, poderes judiciales, para todos trabajar en un solo sistema y que no empiece a haber una multiplicidad de oralidades como en materia penal. No, una oralidad unificada. Claro que va a haber criterios divergentes, claro, eso es importante, pero una tronco común de la oralidad, un tronco común donde ahí se ramifique la materia familiar, la materia civil, la materia laboral, la materia mercantil. Esto es muy importante, la capacitación en un tronco común, pero donde tenemos que interactuar todos. El Poder Judicial tiene que empezar también a llevar a cabo certificaciones de abogados litigantes y nosotros también preparar a abogados litigantes para enfrentar este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Es decir, todos tenemos que trabajar al respecto, pero ojalá sea a través de mesas de trabajo para que todos compartamos los criterios y demos cierta ideología a este Código Nacional, todos en conjunto como país, para el beneficio de los ciudadanos. Esa sería mi reflexión final, doctor. Coincido mucho contigo y
te comento y lo dejo abierto a los amigos que nos escuchan, las amigas, que estoy convencido de que las asociaciones, los colegios de abogados, tenemos una gran responsabilidad y una gran tarea en este proceso, y a mí que me toca presidir uno de ellos, pues te digo que estaremos siempre atentos a tratar de promover este cambio, este nuevo chip, este nuevo paradigma. Te felicito, te agradezco, y te haría una última Gracias. pregunta antes de que me tuvieras pues unas palabras finales de despedida. En tu pronóstico, en tu opinión, en tu deseo quizá de que ser parte de esto, ¿cuándo crees que esta reforma va a tener vigor en la Ciudad de México? En el tribunal más grande del país y quizá del mundo, el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, que podamos entrar ya pues, con este gran reto, ¿no? Pero porque seguramente esto puede irradiar hacia otras partes del país la experiencia que se pueda tener aquí en la Ciudad de México. ¿Cuál sería tu reflexión al respecto? Claro, que yo no soy la persona idónea para dar una fecha, ¿no? Porque eso pues, es una cuestión institucional, ¿no? De todo el Poder Judicial. Ahora, en lo particular, cuando me gustaría, y creo que los esfuerzos van para allá, y conociendo al señor presidente Rafael Guerra Álvarez, el doctor Rafael, que siempre quiere estar en los temas de modernidad y de avance para el beneficio de los ciudadanos, yo esperaría que el primer semestre del año que viene ya entremos parcialmente a la mayoría de las acciones del Código Nacional y ya estemos listos, porque tenemos, al menos en materia civil, 44 jueces orales civiles de mucho perfil, ya muy encaminados desde 2013 para este camino, y creo que afrontaríamos bien algunas acciones en materia civil. Donde tenemos que trabajar un poquito más es en materia familiar, porque únicamente tenemos 10 grandes jueces y juezas en materia de oralidad familiar. Entonces tenemos que ir, los asuntos familiares son más, claro. Entonces ahí hay que trabajar más. Yo espero que ya para el próximo semestre ya estemos listos. Ahorita estamos llevando un curso de formadores para tener aproximadamente 40, 50 personas bien capacitadas para que a la vez repliquen y capaciten a las demás juezas y jueces, secretarios de acuerdo o secretarios judiciales en general, carrera judicial y administrativos en materia de oralidad civil y familiar para finales de este año e inicios del próximo año. La capacidad está avanzando ya en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Gracias, es una excelente noticia. No te quería presionar, pero qué bueno que nos lo estás dando así. Es muy importante para el foro jurídico, para la academia, para la ciudadanía, que esto camine rápido y camine bien. Pues no me resta, siguiendo aquí con las últimas manifestaciones de las gentes que están participando directo, quiero comentarte que tenemos casi 40 intervenciones a través de nuestro chat, y que yo recuerde en los últimos de 15, 16 meses de que tenemos ya desde que empezó la pandemia, estas entrevistas vía digital. Es la primera vez que tenemos tantas participaciones, haciendo preguntas, felicitando al expositor, cosa a la que yo me sumo, y de verdad que es un tema muy relevante. Vamos a seguir en contacto, mi querido magistrado Jean-Paul Pérez Amaya, para que, como va evolucionando esto, te vamos a ir entrevistando y quizá por ahí preparemos con algunas sugerencias también del auditorio, algún paquete de temas selectos, ya que nos vayamos familiarizando más con este nuevo código, para que en unos 3, 4 meses tengamos la oportunidad de platicar contigo y que nos vayas dando tu perspectiva y tus comentarios sobre algunas figuras que le interesan mucho a la sociedad. Cualquiera puede ser justiciable en materia familiar. Cualquiera podemos tener un problema con nuestros hijos, con nuestra pareja, en fin. Entonces, pues esto es de todos los días, no es una cuestión que nada más los que estén acostumbrados a andar de pleitos en los tribunales tengan que pues beneficiarse de estos nuevos instrumentos. Gracias, Jean-Paul. Te mando un abrazo, te agradezco nuevamente, agradezco también la participación de nuestras amigas y amigos que estuvieron conectados hoy y quienes estuvieron también con nosotros a través de Facebook Live. Los que quieran a partir de mañana al mediodía ver nuevamente esta interesantísima y positiva entrevista, la pueden consultar en YouTube, desde obviamente Foro Jurídico, ¿no?
Así es que muchas gracias. No sé si quieras algún comentario final, algún mensaje final, mi querido Jean Paul. Agradecerte mucho, doctor Elias Huerta, tu invitación, que platiquemos este tema y exhortar a todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando, que vamos a sumar este código. Créame que está hecho con todas las mejores intenciones de que el procedimiento sea fácil, sea sencillo, para el beneficio de todas las personas. Ojalá no caigamos en un procedimiento nosotros como parte, sino como magistrado, como jueces o como abogados, pero si lo tenemos que hacer, que veamos y tengamos confianza en nuestras juezas y en nuestros jueces. Esa sería mi reflexión final, si me lo permites, doctor. Gracias, pues nuevamente, gracias a todos por haberse conectado esta tarde-noche. Y a través tuyo, Jean Paul, le mandamos un saludo a nuestro amigo apreciado y respetado, el presidente del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, el magistrado Rafael Guerra, y desde luego que hacemos votos porque se hagan realidad tus pronósticos y que el año que entra, a mitad del año, tengamos ya esta implementación parcial o total en el Tribunal de la Ciudad de México, porque será de una gran importancia y un ejemplo para todo el país y de gran beneficio para la sociedad, sobre todo en la Ciudad de México. Gracias, buenas noches y gracias a todos por su atención, su confianza y su preferencia. Hasta luego, mi querido Yoko. Vaya, amigo, gracias, hasta luego.